Buenas, hoy vamos a empezar a hablar sobre la bolilla 13, desarrollo del pensamiento jurídico, evolución. Comenzando por el derecho positivo, que para Kelsen es la norma puesta y creada por el hombre, no solo es el que está escrita, sino también fue creado por la actividad humana, propia del razonamiento y luego puestos en sociedad como una legislación. Para Stambler consiste en un sistema de normas jurídicas que informa y regula la vida de una comunidad en un determinado momento histórico. El positivismo es una corriente de pensamiento que entiende el derecho como un sistema de normas que se haya dotado de una específica creación y aplicación, y el cual es obedecido y aplicado. Es obedecido porque su esencia está compuesta de la obligatoriedad que él mismo acarrea. La aplicación de la norma jurídica está supeditada a una imputación de tipo lógica, es decir, dado el hecho ilícito debe ser la sanción. Kelsen afirma que el derecho es un sistema normativo que solo se hace posible a través de la coacción, por lo que es preciso monopolizar la fuerza. Por otro lado, Mazzini y Correas plantea que el positivismo es una postura que sostiene que toda norma es puesta originariamente por una autoridad humana, por lo que se excluye del estudio científico del derecho a toda norma o principio de justicia que no sea una mera creación de voluntad del hombre. Antecedentes y filosóficos del positivismo jurídico. Los epicúreos. Epicurio tenía una visión pragmática del derecho y consideraba que las leyes y las normas sociales eran importantes para mantener la armonía y la convivencia pacífica en la sociedad. Abogaba por la justicia y la equidad en las interacciones humanas, promoviendo la amistad y la moderación como valores fundamentales. En general, no desarrolló una teoría jurídica sistemática, pero su filosofía apuntaba a la importancia de la ley y la justicia para una vida placentera y virtuosa. La escuela histórica del derecho postulaba que el derecho no era una construcción abstracta y racional, sino que se desarrollaba y evolucionaba a lo largo del tiempo. Basada en el estudio histórico de las leyes y costumbres, buscaba comprender el espíritu de un pueblo y su cultura jurídica. La escuela histórica rechazaba la codificación del derecho y defendía la importancia de las tradiciones y la conciencia colectiva en la formación del derecho. Positivismo filosófico del siglo XIX. El positivismo sostenía que el conocimiento válido se deriva únicamente de la experiencia sensorial y que solo las afirmaciones verificables empíricamente pueden considerarse verdaderas. Comte defendía la idea de que la ciencia y el método científico eran los únicos medios legítimos para adquirir conocimiento y comprender el mundo. Solo los hechos observables y medibles tienen valor cognitivo, mientras que las especulaciones metafísicas, religiosas o filosóficas carecen de validez. Y por último, el neocantismo y criticismo logicista. Los neocantianos postulaban que el conocimiento se construye a través de la experiencia y que la realidad es mediada por las estructuras conceptuales de la mente humana. Buscaban establecer una base filosófica sólida para las ciencias empíricas y rechazaban la metafísica. El criticismo logicista, por otro lado, combina elementos del criticismo kantiano y la lógica matemática. Sostenía que las verdades lógicas y matemáticas son a priori y se basan en principios lógicos y reglas formales. Buscaba establecer fundamentos lógicos rigurosos para las matemáticas y la lógica, rechazando cualquier intento de fundamentarlas en la experiencia empírica. El derecho natural es el conjunto de normas reguladoras de la conducta humana preexistente a la ley positiva. Se manifiesta a través de la razón y de la revelación divina. Para Stambler es el conjunto de reglas jurídicas que no pertenecen al orden jurídico positivo, pero que resultan obligatorias para los creadores del sistema positivo. Son reglas exteriores y superiores que dan sentido y proveen de contenido al ordenamiento positivo. Por otro lado, el naturalismo es la corriente del pensamiento que sostiene que la esencia de la normatividad halla su fundamento en principios anteriores y superiores a toda legislación humana. Sus autores sostienen que la legislación humana está compuesta por principios que sostienen el derecho natural. Es por eso que la norma escrita debe ajustarse al contenido del derecho natural. La evolución histórica del concepto de derecho natural comprende 4 etapas del naturalismo. La primera es la etapa cosmológica, que se da en Grecia. La segunda es la etapa teológica, que se da en la Edad Media. La tercera es la etapa racional, que comprende el Renacimiento y la Edad Moderna. Y la cuarta es la etapa axiológica, en la edad contemporánea. Primeramente vamos a empezar con la etapa cosmológica. Los antiguos griegos, en pos de explicar la realidad que los rodeaba, entendieron que la misma se circunscribía a todo lo que podían percibir, no solo en la Tierra, sino también en el estudio de los cuerpos celestes que cruzaban en el cielo. El estudio del cosmos fue interpretado para los pensadores como un espejo de la realidad tanto de la naturaleza como de las almas humanas. Describen la existencia de 2 órdenes.
La ley del cosmos, que plantea la existencia de principios que instruían al derecho puesto por los hombres, los cuales iban más allá a pesar de ser reconocidas por las leyes positivas o no. Entendían que este conjunto de principios tenían nacimiento en la interpretación universal y omnicomprensiva que los rodea. Son de creación cosmológica, no obstante, pueden reconocerse a través del razonamiento humano. Y por último, la polis, la ley de polis, se encargaba de dirigir y conducir el accionar de los seres humanos en la ciudad. El derecho natural podía componerse, sin ser definido, según la exposición de sus grandes pensadores, Platón y Aristóteles. Por un lado, Platón sostiene que existe una ley verdadera y justa, y por otro lado se contrapone la ley positiva. El legislador debe contemplar el mundo de las ideas porque allí se halla la esencia de la ley inmutable y del valor eterno. Una clara referencia a su interpretación de la alegoría de las cavernas. Aristóteles no coincide respecto de Platón con el carácter inmutable del derecho natural. Él sostuvo la existencia de una doble visión de la realidad cosmológica, lo justo por la naturaleza, es aquello que permanece constantemente en la mayoría de los casos, y lo justo en la sociedad entendía que para explicar el comportamiento humano había que hacer hincapié aquí. Por ello desarrolla el concepto politikon diakon, lo justo en la sociedad y en el Estado, lo justo por la ley. Cuando Aristóteles habla de naturaleza se refiere a la estructura normal de la sociedad y el comportamiento normal del individuo, empírica y sociológicamente constatados. La segunda etapa, la etapa teológica, el conocimiento se encontró sujeto a la interpretación religiosa cristiana. La etapa es conocida como teológica porque se compone de posiciones basadas en las ideas católicas como guía para comprender la realidad. Sus exponentes afirmaban que interpretar la obra de Dios era el camino para comprender la realidad. Entendían a su vez que los mandamientos divinos tenían carácter normativo y por lo tanto debían ser respetados por los hombres y su ley. En esta etapa encontramos dos grandes escuelas, la patrística y la escolástica. Por un lado, la patrística, representada por San Agustín, sostenía que el orden teológico de la naturaleza expresaba el plan de Dios y por ende tiene valor normativo. Todo lo que sucede en la tierra es parte de un plan de Dios. El hombre basa su existencia en seguir este plan con el fin de acceder a la gracia eternal. La naturaleza refleja la voluntad de Dios. Dios es la ley suprema. Por otro lado, la escolástica, representada por Santo Tomás de Aquino, es conocida como escolástica por el método utilizado por el autor, que consistía en leer, interpretar y comentar las escrituras principales que contenían el conocimiento según la época. Luego de su análisis, ponderar los pros y los contras de cada una de las ideas de estas obras, intentando armonizar entre ellas, encontrando sabiduría en ello. En este caso, el método fue aplicado sobre la Biblia y las obras de Aristóteles. Santo Tomás caracteriza el universo como un orden creado por Dios con tres niveles normativos: la ley eterna, la ley natural y la ley humana. La ley eterna, gobierno del mundo según voluntad y sabiduría de Dios. No es asequible por la razón, solo por revelación divina, aceptada por la fe. Ley natural, producto de la participación de las criaturas racionales en la ley eterna, universal e inmutable como la ley eterna, pero el hombre puede acceder a ella a través de la razón. Capta sus principios que se resumen en hacer el bien y evitar el mal. No hay posibilidad de error en su interpretación ni ignorancia dada la capacidad intelectual con la que es dotado el ser humano racional. Y por último, la ley humana es una ley positiva, producto de la actividad del hombre. Su obligatoriedad y su validez reside en la consecuencia lógica y cronológica de la ley natural. Sin los fundamentos de la ley natural, la ley humana no sería una verdadera ley. La tercera etapa, la etapa racionalista, es caracterizada por el momento histórico en el que el hombre descubre su subjetividad. La humanidad, a través de las nuevas ideas, encendió las luces del pensamiento, dejando atrás el oscurantismo medieval, motivo por el cual esta época también es conocida como iluminismo. A su vez, la mente humana se emancipa de la sujeción religiosa, la tesis científica desplaza la fe. Denominamos esta etapa como racionalista porque el pensador de la época vuelve a utilizar la razón como medio para explicar la realidad. Entre sus máximos exponentes y sus ideas encontramos Ambrosio. Sostiene que el derecho natural deriva de la voluntad humana y puede existir aún ante la hipótesis de que Dios no exista. Esto no significa que el autor está negando la existencia de Dios, sino que lo pone a un costado en el análisis de los principios que componen el derecho natural. Respecto al derecho natural, afirma que es inmutable, ni siquiera puede ser modificado por Dios.
El hombre accede al conocimiento del derecho natural a través de la razón humana y a través de dos mecanismos, a priori o a posteriori. A priori establece sin necesidad de la experiencia que algo es conforme o disconforme con la razón natural o social. A posteriori, comprueba por medio de la experiencia que algo es considerado justo e injusto por todos los pueblos, o mayoría de ellos. Por otro lado, otro autor importante en esta época es Kant. El autor entendía que el derecho y la moral debían ser abordados desde puntos de vista distintos, a pesar de lo entrecruzados que estaban. Sostiene que es posible encontrar el fundamento de la moral de manera a priorística, es decir, previo a la experiencia. Esto significa que no será necesario cotejar lo que efectivamente sucede en la sociedad para valorar una conducta como moral o no. Respecto al derecho natural, distingue su visión en leyes naturales y leyes positivas. Las leyes naturales, aquellas cuya obligatoriedad puede ser reconocida aún sin la existencia de una legislación eterna. Estas son conocidas a priori a través de la razón. Y por otro lado, las leyes positivas, aquellas que sin una legislación efectiva externa no obligan enteramente y que incluso sin la existencia de esta legislación no serían leyes. La última etapa, la cuarta etapa axiológica, es denominada de esta manera dado que sus exponentes afirman que el derecho como regulador de la vida social se encuentra fuertemente cruzado por valoraciones. Serán estos valores desarrollados por y para la sociedad los que van a darle contenido al derecho natural y por consiguiente al derecho positivo. Sus autores más preponderantes son Rickett y Radbruch. Por un lado, Rickett logró conceptualizar de manera sistemática un conjunto de valores universales, objetivos y absolutos. Según él, este conjunto de valores que presentaba las mencionadas características conformaba lo que denominó cultura objetiva. En este sentido, investigó cómo era el papel de los valores de las ciencias de la naturaleza. Mientras que las ciencias naturales se desarrollan con independencia de los valores y las valoraciones, la ciencia cultural está estrechamente relacionada con estos. Para Rickett, los valores no son resultado de apreciaciones subjetivas y arbitrarias, sino que hay valores que son realidades universales a pesar del transcurso de la historia. Por otro lado, Radbruch basó sus estudios en la importancia de observar el sentido de justicia en las normas y sistemas legales que regulaban la vida humana. En cuanto al objeto de estudio del derecho y la composición de un derecho natural, denota su carácter axiológico al sostener que los valores son los que confieren significación específica al derecho. El derecho solo tiene sentido si sirve a la justicia, es decir, la justicia será la que determina en el ámbito de lo jurídico. Concluye que si una norma, a pesar de poseer validez formal y de respetar la estructura jurídica, arriba a una solución extremadamente injusta, no podemos hablar de que esa norma sea derecho. Esas ideas se ven sintetizadas en la famosa fórmula de Radbruch: la injusticia extrema no es derecho. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la bolilla 14 de Introducción al Derecho, que es el desarrollo del pensamiento jurídico. Si hablamos del materialismo histórico, podemos decir que condiciona el derecho a la realidad social, entendida como un conflicto entre fuerzas productivas y relaciones de producción. Su principal representante fue Marx y su discípulo Engels. Marx explica que no es la conciencia del hombre la que determina la realidad, sino que la realidad social determina la conciencia. En sus obras, habla de la influencia del proletariado, de la religión como un factor perturbador y desarrolla la teoría de la plusvalía, entendida como la cantidad de trabajo que adiciona un valor a las cosas, pero que no es retribuida al trabajador, en virtud de lo cual se produce una confrontación entre la burguesía y el proletariado, para llegar luego de la lucha de clases a una sociedad comunista, que vendría a ser la síntesis. Luego, si hablamos del neocantismo y sus direcciones, podemos decir que los filósofos neocantinos desarrollaron su actividad en Alemania y se dividieron en dos ramas: los que estudiaban la crítica a la razón pura, que vendrían a ser los de Marburgo, preocupados por los problemas lógicos, por lo que se llama logicista, y los que se dedicaban a la crítica de la razón práctica, que vendrían a ser los de Baden, dedicados a los problemas éticos, por lo que se llaman eticistas. El fundador del neocantismo de Marburgo fue Hermann Cohen. Su principal aporte a esta corriente filosófica fue sostener que todo conocimiento metódicamente fundado puede constituirse en un objeto de conocimiento mismo. Es posible hacer ciencia de cualquier cosa siempre y cuando contemos con el método adecuado. Dentro de esta línea de conocimiento encontramos a Kelsen y al alemán Rudolf Stammler. Stammler sostenía que el derecho estaba integrado por dos partes: una lógica jurídica y una deontología jurídica. La lógica jurídica trata de determinar lo que Stammler llama universal lógico del derecho, es decir, tratar de encontrar qué es lo que el derecho tiene de permanente y universal, independientemente del lugar y del tiempo. Sostiene que caracteriza el derecho es un querer, autártico, vinculatorio e inviolable.
Luego, si hablamos del neocantismo de Baden, se dedicó a la sistematización de los estudios sobre la teoría de valores o axiología. Tuvo como fundador a Rickert, quien además de clasificar la ciencia según su objeto, ya sea la naturaleza o la cultura, ensayó una clasificación según su método, diciendo que las ciencias de naturaleza utilizan el método generalizador, ya que analizan fenómenos que se repiten constantemente, mientras que los hechos culturales, por tratarse de fenómenos únicos e irrepetibles, deben ser analizados por el método individualizador. Si hablamos del realismo jurídico, podemos decir que es una concepción según la cual la esencia del derecho no se encuentra en las grandes estructuras racionales que conforman las leyes y las instituciones jurídicas, sino en la práctica cotidiana de los tribunales. Había dos tipos. Según el realismo jurídico norteamericano, el derecho es experiencia para poder captar y saber lo que el derecho pone en perspectiva de quien transgrede las normas, a quien no le importa lo que dice una ley, sino qué es lo que el juez va a decidir en su caso concreto. Llega así a la conclusión de que el derecho consiste en conocer en forma sistemática la conducta de los jueces. Tiene lugar en sistemas en los que existe un poder judicial fuerte, según el cual el juez tiene una amplia libertad creadora e interpretativa del derecho. Las leyes en estos países son solamente pautas dirigidas a los magistrados, pero la esencia del derecho lo constituyen las decisiones judiciales o precedentes. Este sistema se funda en el llamado método de casos, que consiste en la capacidad de investigar cuáles son los precedentes análogos aplicables a la situación sobre la base de los hechos relevantes del caso, dentro del amplísimo universo de resoluciones judiciales. El otro tipo, de realismo jurídico, es el escandinavo. El principal representante de esta corriente fue Alf Ross, discípulo de Kelsen, y su pensamiento fue influenciado por este. Ross distingue dos aspectos del derecho, como contenido abstracto de las normas jurídicas y como hechos sociales que él identifica con las decisiones judiciales. Entiende que las normas son importantes por cuanto expresan cómo debe comportarse los individuos, pero remarca que su esencia es constituir un conjunto de directivas que van dirigidas a los tribunales y que les indican a los jueces cómo deben ejercer su autoridad. Las normas son utilizadas por los jueces para dar fundamento a sus decisiones o sentencias. Explica que una norma es válida cuando integra el razonamiento de una sentencia, o sea, cuando es usada por el juez. En cualquiera de sus dos vertientes, el realismo jurídico le da fundamental importancia a lo que se denomina el caso, que vendría a ser la situación concreta que debe juzgarse, y parte de la base de que todo caso es único, motivo por el cual no se puede resolver un caso teniendo en cuenta únicamente fórmulas teóricas o dogmáticas. En resumen, el derecho como conocimiento de conducta o predicción de la conducta de los jueces es realismo norteamericano, mientras que el derecho como directivas a los tribunales para que ejerzan su autoridad es realismo escandinavo. Luego, si hablamos de filosofía analítica, podemos decir que abarca un gran movimiento filosófico que se originó a principales del siglo XX en Europa Central. Suele decirse que es la continuación del viejo positivismo filosófico del siglo XIX. Uno de los más nombrados filósofos que dio origen a esta corriente fue Ludwig Wittgenstein, quien sostenía que la realidad tiene dos aspectos. Uno que es inconceptualizable, que básicamente no podemos conocerlo ni emitir conceptos sobre este, y otro que es experimentable. Acá le da importancia al lenguaje, ya que nos permite determinar la realidad atribuyéndole significados. Para él, los problemas filosóficos son siempre problemas lingüísticos originados por el uso inapropiado del lenguaje. Otro autor importante fue Rudolf Carnap, quien propuso la superación de los obstáculos de las imprecisiones de la metafísica a través del análisis lógico del lenguaje. Pero sin dudas, uno de los que mayor influencia tuvo en el campo del derecho fue George von Wright, quien discute los problemas filosóficos concernientes a la existencia de las normas de la verdad, de las preposiciones normativas. Podemos decir que las características esenciales de la filosofía analítica son sostener que existe una relación íntima entre filosofía y lenguaje, el rechazo a la metafísica, la preocupación por la búsqueda de un saber científico y sostener que solamente se progresa filosóficamente mediante el análisis. Los filósofos analíticos se circunscriben a trabajar sobre problemas lógicos o metodológicos. Por último, si nos referimos a la teoría egológica, tenemos que decir que su autor es Cosio y sostiene que el objeto del derecho no son las normas jurídicas, sino la conducta humana en interferencia intersubjetiva en libertad de creación. Esto significa que lo que conocemos es conducta a través de normas, ya que en estas últimas son las que atribuyen el sentido a la acción humana. El derecho está constituido así por un objeto cultural egológico. Cosio no solo se diferencia de Kelsen por lo que considera que es el objeto del derecho y la función gnoseológica que le atribuye a la norma, sino por la estructura de esta última. Para Kelsen, la norma primaria era un enunciado que solamente consistía en la imputación de una sanción a un hecho ilícito, que podemos decir que es dado A debe ser B. La licitud formaba parte de una norma secundaria que no era considerado objeto de la ciencia jurídica. Cosio, en cambio, sostiene que si el objeto del derecho es la conducta, entonces tanto importa la conducta en su faz lícita como ilícita. Por lo tanto, el modelo de norma keynesiano
kelseniano, es insuficiente y propone así una estructura de la norma integrada por dos partes que se hallan en disyunción proporcional. A la primera parte, referida como la faz lícita de la norma, la llamó endonorma, y a la segunda, referida a la faz ilícita, la llamó perinorma.